Noticias en profundidad. Pauta de análisis en la 100.5. 8:34 de la mañana. Comenzó el otoño, hoy a las 6 de la mañana de este día jueves 20 de marzo. Ya tenemos nuestro panel de análisis con Santa María. Otoñal. Otoñal. ¿Están en Sí. tono? Sí, Estamos en tono. Y le damos la bienvenida a Natalia Piergiantilli, académica de la UDD y de la USACH y directora de Asuntos Públicos de Feedback. Bienvenida, Natalia, ya ex vicepresidenta del PP de Costa. Soy ex presidenta. muchas cosas. Y Rodrigo Villa, director de Áreas Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo y director del Centro de Educación Ciudadana de la Universidad San Sebastián. Bienvenido, Rodrigo. ¿Qué tal? También. Buenos días a ¿Qué todos tal? los que nos escuchan. Ya, estuvo con nosotros también, ha estado seguidamente. ¿Por dónde partimos? Yo quisiera partir brevemente porque hoy día la reforma previsional muy probablemente sea la reforma emblema del gobierno del presidente Gabriel Boric, pero la verdad es que no la podría haber sacado adelante si no era con el apoyo de Chile Vamos. Y hoy es la ceremonia de promulgación, no va a Chile Vamos, y también por otra parte tiene quizá una segunda lectura, que es más política o más de los periodistas que nos interesa como que a lo mejor esto también es la plataforma de salida de la ministra Janet Jara para convertirse en una carta presidencial. Entonces, ¿cómo ven ustedes la importancia de la reforma? ¿Por qué no va a Chile Vamos si no debería haber capitalizado esto o se habrá avergonzado de haber llegado a acuerdo? ¿Cuál es la situación, señor Villa? Directo al grano, sí. No, yo creo que no hay un tema de vergüenza. Yo creo que el gobierno, primero, recordemos que iba a hacer su lanzamiento de la reforma la semana pasada y eligió un mal lugar. Una gran polémica, ¿no es cierto? Pedro Aguirre Cerda. Así que tuvo que cambiarla. Y yo creo que ahí está el error. Se está buscando una plataforma política electoral para la ministra Jara. Yo creo que creo no equivocarme en decir que a corto plazo la ministra va a ser nominada por el Partido Comunista como candidata presidencial para las primarias. Y no es cómodo, ¿no es cierto?, para alguien que participó porque creía en los contenidos de este acuerdo, participar en una plataforma política electoral. Es legítimo y yo creo que ahí es donde se marca una diferencia de aquellos que ven estas reformas con una visión de Estado, una visión de país versus una oportunidad electoral. Legítima, pero electoral. Ahora, pero no es lógico que esté el gobierno celebrando esto como un logro y por lo tanto queriendo hacer un evento de celebración donde la ministra Jara es evidente que fue protagonista y es el gran logro de este gobierno, ayudado por supuesto con los votos de la derecha. Entonces, ¿cómo tendría que hacerse como un evento, como una especie de evento? Más institucional podría ser. En la moneda. En la moneda. Yo creo que los logros, y es legítimo que un gobierno... Lo hacen todos los gobiernos. Es legítimo, pero por eso están las cuentas, ¿no es cierto?, anuales, donde dicen, en esto avancé, esto no avancé, están las rendiciones de cuentas. Esto es un tema, ¿no es cierto?, que fue conversado en profundidad con los partidos de la oposición. No todos concurrieron a apoyarlo y con un sentido muy enfocado en la calidad de vida de las personas que están llegando a la tercera edad, a los jubilados, a los pensionados. Entonces, creo que instrumentalizar esto no es adecuado y la plataforma creo que todo dice que va en ese camino. Oye, pero en el fondo, si aquí esto lo vamos a responder, ojalá que nos acordemos, porque son tantos los temas del gobierno que no nos acordamos la semana siguiente de lo que pasó. En una de esas, la próxima semana ya estamos conversando, que la ministra Jara dejó el gobierno porque es candidata del Partido Comunista nominada. Eso le quería preguntar a Natalia Piergiantilli. ¿Tú tienes estampa de presidenciable, Janet Jara, a tu juicio, o no está para nada claro? A ver, yo creo que es importante que los partidos de la coalición oficialista tengan nombre. Y me parece que el PC tiene una contundencia que hace que vaya a tener candidato. Yo creo que la ministra Jara es claramente el nombre más evidente. De hecho, es contraintuitivo que sea el partido del propio presidente quien no tenga candidato. Porque finalmente uno defiende sus posiciones. Pero sobre lo que plantea Rodrigo, yo creo que como hoy día estamos en la sociedad de la inmediatez y lo que va a primar es la foto, creo que que el que no estén en la promulgación de la ley es un problema en el sentido de que creo que hay que darle una lección a los extremos que estuvieron tan en contra de llegar a un acuerdo en un tema tan importante. Pero claro, decisión. ¿Pero entiende la decisión de no ir?
O sea, ¿tú crees, mirándolo objetivamente, que esto se puede convertir en una plataforma de lanzamiento, además podría ser el último hito de la ministra Jara, y que por lo tanto los partidos de la oposición se resten? Creo que ella va a ser protagonista, si fuera o no candidata, por el impacto de la reforma. Pensemos, Connie, que muy a mi pesar, probablemente esta va a ser la gran reforma de este gobierno. No está compitiendo con ninguna otra, por lo tanto la figura de la ministra Jara en este rito sería importante siempre. Tanto Rodrigo Villa como Natalia Pergentili tienen vida partidaria y están mirando esta elección presidencial quizás desde distintas ventanas, digamos. A mí me llama la atención porque pareciera ser que la conversación está, o sea, los extremos nos están llevando a todos a mirarlos a ellos, a mirar su discurso, a opinar sobre las armas, sobre pena de muerte, sobre o incluso los sectores de la izquierda pura. ¿Usted creen que hay alguna opción de que esta campaña presidencial termine, digamos, centrada en la carretera del medio, en el punto medio, en el centro derecha, centro izquierda, pero en ese punto que a lo mejor es donde se ubica la mayoría, o el país está polarizado? Yo tengo una visión distinta, Claudia. Yo creo que seguir hablando de derecha e izquierda está totalmente obsoleto cuando hay 6.600.000 personas que con el voto obligado fueron por primera vez a votar. Y que han manifestado posiciones muy distintas de una elección a la otra, cargando los dados hacia un lado o hacia otro lado. ¿Qué es lo que hay? Desesperanza, desconfianza interpersonal, desconfianza en las instituciones, una sensación de inseguridad brutal, una molestia generalizada porque los migrantes irregulares están copando el empleo, etcétera, y están en todas partes. Y finalmente una situación económica, el bolsillo familiar se está viendo directamente afectado. Y todo eso son grupos más bien de sectores medios, bajos, vulnerables. Hombres, mujeres, de todas las edades. Entonces, el tema es que si esa agenda es del centro, me compro su argumento. Pero si esa agenda es de la centro-derecha, digo que la centro-derecha es la que lo va a representar. Lo que sí yo creo es que por mucho que exista desconfianza, el hecho de que los candidatos o las candidatas puedan ofrecer soluciones, pero no a nivel de eslogan, sino que puedan demostrar que con sus equipos son capaces y tienen la voluntad de resolver los problemas, van a ser más atractivos. Perdón, con esto termino. Los eslogans de algunos son atractivos. Y disculpa, Natalia, pero el presidente Boric llegó a la moneda con eslogan fáciles, con afirmaciones. Con su juventud hizo que mucha gente de estos grupos votara por el Frente Amplio. Y después de 3 años, esto hay un nivel de frustración alto. Entonces yo creo que hoy día es palabras bonitas, discursos interesantes, pero con capacidad de demostrar con voluntad para hacer las cosas. Y eso es lo que te Natalia Pergentili. Yo creo que acá son dos planos distintos y la verdad venía pensando eso mientras venía para acá, que el hecho de que ahora esté más ciudadanizada, por decirlo de alguna manera, a uno le da otra perspectiva. La política es bien endogámica. Entonces, ¿a qué voy con esta reflexión? Que finalmente estas voces altisonantes, extremas, etcétera, sirven mucho para el debate porque es sabroso. Pero la verdad es que cuando tú bajas un poquito, dejas de ver la encuesta donde hubo la primera respuesta, te das cuenta que las personas tienen plena capacidad de discernir, que sienten todo esto que Rodrigo ha señalado y que comparto, pero que quieren que esto se resuelva en tranquilidad, con calma, de manera digamos, gradual, con certeza económica. O sea, a lo que voy es que puede que en la discusión el rating le dé a los extremos, pero a la hora de tomar aire y decir, a ver, ¿a quién voy a poner mi confianza para que en estos 4 años pase algo que a mí me mejore en algo mi existencia? Y la gente rápidamente concurre hacia personas que tengan experiencia, que tengan una mesura respecto de la discusión. Eso es lo que tú y uno esperaría o que pasara. Pero cuando uno ve que los personajes que gritan más fuerte o el que grita más fuerte sube más en las encuestas, estoy poniendo el caso de Johannes Kaiser, que fue como el más representativo de ahora último, dice, eso refleja exactamente lo contrario. ¿O tú crees que esto es simplemente
una reacción del momento, que las encuestas no reflejan finalmente lo que la gente al final decide con su voto en la soledad de la urna. Yo creo que expresan la rabia. O sea, cuando Johannes Kaiser, ya que estamos en el ejemplo, habla de que está a favor de la pena de muerte y sale con un rifle, refleja esa rabia porque finalmente va hacia tu aspecto más intuitivo. Cuando yo veo la noticia de lo que pasó en Granero, escucho la grabación de esa señora pidiendo ayuda, veo a Johannes Kaiser con la pistola y digo, ojalá... Era más que una pistola, pero... Claro, pero por eso digo, porque conecta con eso, con esa emocionalidad. Pero yo creo que cada día más, a pesar de a propósito de las experiencias políticas que hemos tenido y que vemos en nuestros vecinos, etcétera, ese primer impacto emocional posteriormente viene con una reflexión. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver, es una apuesta. Es una apuesta, sí. Sí, Connie, yo quiero complementar un poco la pregunta tuya, la respuesta. Sí, ha crecido Kaiser, pero a costa de Kast. No de Evelyn Matei, dice. Claro. Pero Belén Matei tampoco está Pero creciendo. pero eso es otra cosa, podemos conversarlo. Sí. Pero para responder, hasta noviembre, diciembre, si uno calcula las 3, 4 encuestas que tienen cobertura nacional, que son periódicas, Kaiser pasó al segundo lugar y Kast pasó al tercer lugar. De hecho, están un punto más abajo. Entonces quiere decir que primero hay un vaso comunicante entre aquellos que plantean tesis parecidas. ¿Por qué? Porque uno es más novedoso que el otro. ¿Ya? Eso yo creo que es el fenómeno que estamos viviendo hoy día. El segundo punto, Claudia, y ahí te contesto tu pregunta, es que si yo me dio criteria, miro las encuestas, la suma de Kast y Kaiser no alcanza la votación de Matei. Es cierto que Matei está arriba, pero es más difícil mantenerse arriba permanentemente por casi 2 años, ¿no es cierto?, que estar abajo y subir. Los primeros 100 pesos que vendo en mi negocio son más fáciles que vender de 100 a 1000. Sí, Rodrigo, más bien, entonces, a lo que voy yo es lo siguiente, que hoy día hay efecto novedad, sí. Hay un efecto de empatizar con la rabia, sí. Completamente de acuerdo con lo que tú decías, Natalia. Pero eso es un llamado inicial que hace que sea atractivo. Pero hoy día la gente ya no va a votar más por la inexperiencia. Sí, la gente, cuando uno mira los estudios... Ahora, el voto, ¿cómo se dice? El votante obligado, ¿cómo se le llama ahora? El votante obligado, es decir, ese votante que no sabemos quién es. No sabemos todavía cómo va a votar. 6.600.000. Sí. Y ese votante obligado es más pragmático. Sí, se me quedó, es que quiero pasar la palabra a Natalia, pero solo breve. Conversando con el reporteo, con figuras de la derecha, en Off the Record dicen que hay preocupación por la situación de Evelyn Matei, en el sentido que sí, efectivamente sigue estando en primera posición, pero que no pareciera ser, dicen, no solo que no avance, sino que no está mostrando musculatura en equipo, no tiene generalísimo, tu nombre figuró en algún momento y después no estaba. O sea, hay una preocupación que yo en mi reporteo he notado en el mundo de Chile Vamos, y en el mundo, y una mirada muy expectante desde republicanos, desde algún republicano. Esa es una mirada interesante. Sí, por eso, por eso me voy a Chile Vamos. Por eso le planteo la de Chile Vamos. 1.000 personas en el Teatro Oriente hace 2 semanas, que eran todos los equipos, programáticos. Sí. Yo no es por soberbia ni por nada, yo estaba ahí. Pero me gustaría saber quién lo puede convocar. Bien. Hoy día. Y estoy claro que no lo puede hacer ni los equipos de Kaiser ni los equipos de Kast. Natalia Pergentili, cuando se dieron a conocer estos audios de Carol Cariola con Iracy Hasler y hablan de que este es el peor gobierno de la historia, con una mirada muy crítica y muy dura respecto a la figura del presidente y respecto de amigos de ellos, porque Camila Vallejo es amiga de Carol Cariola, ¿cómo leíste tú? ¿Eso era algo que siempre se presumía en las fuerzas del socialismo democrático o fue una sorpresa? Como que hay un descuelgue quizás, ¿no? Una mirada muy crítica. A ver, yo creo que siempre se analizó que muchas veces hubo tensión con el PC institucionalmente, sobre todo en las leyes de seguridad, en los temas de relaciones exteriores, TTP-11, pero siempre fue, a mi juicio, lo que yo podía colegir es que eran diferencias políticas, pero aquí las referencias personales excedieron completamente
ese aspecto, pero tú puedes decir yo no estoy de acuerdo políticamente contigo, pero no te califico en tanto persona. Y creo que eso fue un poco lo que a todos quienes vimos esa filtración nos impresionó, porque finalmente veíamos como una generación. Aquí se discutía mucho que era una nueva generación. Se habla de la G80, la G90, y que esta generación era una generación que, pese a ser de partidos distintos, tenían una unión que los hacía que iban a trascender políticamente. Yo en esto creo que el presidente ha estado impecable, que ha estado por sobre, digamos, cualquier malestar, y que el debate, que me imagino que ustedes ya lo han tratado largamente, a mi juicio, tiene que ver con quién define qué es lo de interés público o no. Porque finalmente el no poder tener privacidad también te limita la libertad. Entonces, aquí se abre una serie de discusiones, pero como yo les decía, yo nunca vi que hubiesen tensiones personales, sí institucionales, por cierto, entre todos los partidos de la coalición. Tú misma usaste una frase. Yo, mira, lo pensé, yo dije... Pero ahora, no era una conversación privada, sino que lo dijiste. Bueno, yo en dije, una entrevista, pero tú hablaste de los monos peludos, claro, refiriéndote al 30%. Claro, del 30%. pero es que yo dije, Frente Amplio. después de esta filtración, yo dije, bueno, finalmente, está bien, lo mío no fue una filtración, puede haber sido una mala utilización del lenguaje. Finalmente fueron monos de peluche. Pero nomás. dije, pero lo mío una guagua de pecho al lado de todas estas otras Monitos de declaraciones. peluche. Claro, de peluche completamente. No era... Oye, quedan pocos minutos, pero pasemos rápidamente por el sistema político y la discusión que hay acerca de la reforma. Se le ha criticado que finalmente no está incluido el umbral del 5%, pero el gobierno se defiende en que dicen, bueno, esto no tiene tanto apoyo, pero además no es eso, pensar que esa es la bala de plata, es como sobrevalorizarlo el umbral, que es mucho más importante, por ejemplo, la disciplina partidaria. O que no hayan pacto, que podría ser la otra. Perdón, pero hay una contradicción vital entre lo declarado por el presidente la semana pasada y lo que hizo su ministro. ¿Ya? La barrera del 5% existía, estaba en el proyecto original de Urresti, etcétera. Y el gobierno presentó una indicación hace 2 semanas eliminando esa barrera del 5%. En la declaración del presidente, una de las declaraciones o entrevistas que dio el presidente el fin de semana pasado, dice que para él es relevante el 5%. Entonces, finalmente, yo no entiendo. Hay un consenso de todos los sectores políticos en el Senado, donde nunca se dijo, Urresti nunca lo dijo. Yo estuve en un seminario en la Universidad de San Sebastián con Urresti y otros parlamentarios la semana pasada. Sí, me llegó un libro sobre... un libro que publicamos. Sí. No dijo en ningún momento en esa reunión ni en las reuniones anteriores que esta era la bala de plata. Era una serie de elementos, entre eso el 5%. ¿Por qué lo saca el gobierno? Porque el gobierno sabe que si impulsa o intenta sacarlo, porque todavía hay que votar la indicación, si no lo presentaba, iba a tener problemas para formar su lista parlamentaria. La mayoría de los partidos de oficialistas quedarían fuera si se aplicara la norma del 5%, no como partido, sino que no asumirían sus parlamentarios. No cumplen las condiciones. Y sabemos que hay una presión muy fuerte de los partidos pequeños del oficialismo para efectos de construir la lista parlamentaria. Como condición, si queremos lista única, el gobierno no se juegue por la norma del 5%. Y esa es la verdad. El presidente lo declara en una entrevista diciendo que para él era un objetivo la barrera del 5%. Uno podrá discutir, Claudia, Connie, si es 5, si es 4, si es una medida transitoria o no. Pero sin eso la reforma no tiene sentido. Todo su sentido, porque si no... Pues la fragmentación se mantiene. Natalia. A ver, yo creo que efectivamente aquí tenemos digamos, un sistema que exacerba la representatividad, pero tenemos problemas de gobernabilidad. ¿Queremos disminuir la representatividad? No, pero queremos desincentivar los partidos boutique, para no decirlo de otra forma, que en el fondo reivindican más bien causa y no temáticas, que es el corazón de un partido, que es una representación global de la sociedad. Y en esto yo creo que hay 2 fórmulas, o el 5% o la no existencia de sus pactos. Recordemos que hace años había mucho más partidos, en la década del 70, pero no se permitían los pactos. Y eso va a implicar que los partidos tiendan a agruparse
que establezcan mínimos comunes y que tengan, no sé, sectores, énfasis, etcétera. Y yo creo que eso es una buena noticia para la gobernabilidad, que es el problema que tenemos hoy día. El tiempo voló, son 8:53, solo un punto lo dejo planteado. Estaba viendo unas declaraciones que hizo Nicolás Maduro, recientes, en que dice que el tren de Aragua en Venezuela es historia, dijo, no existe en Venezuela, comillas, Sebastián Piñera se los llevó a Chile. Bueno, yo no comento cosas de una persona que es dictador, que además de eso ha mostrado que no tiene ninguna capacidad de convivencia con ningún país de la región. Creo que es subirle el tono a una persona que ha generado mucho daño. Son más de 8 millones de venezolanos que viven fuera de su país y viven en la miseria. Perdieron todo. Entonces, creo que eso no se comenta. Ahora, Natalia Pergentili. solo iba a Sí. decir yo que lo que sí es efectivo es que en Chile está presente el tren de Aragua. No sé si no está en Venezuela, pero en Chile sí está. En Perú y hay y en 300 Ecuador, personas pero- detenidas y presas del tren de Aragua. Y reconocemos en el Ministerio Público su capacidad de haber hecho todo este procedimiento para poder condenar, ¿no es cierto?, a este gran grupo de Sí. delincuentes que entró aquí. Rodrigo Villa, director del área política y sociedad civil de Libertad y Desarrollo y director del Centro de Educación Ciudadana de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias, como cada Gracias. jueves. Y Natalia Pergentili, académica de la UDD y de la USACH y directora de Asuntos Públicos de Feedback. Esta es una pega. Mi nueva ruta. Es una ruta. Muchísimas gracias a los dos por estar este jueves de otoño aquí con nosotras en